La obra se titula El diablo en la botella y fue escrita por Robert Louis Stevenson, quien logró expresar en sus páginas una fascinante historia de corte fantástico, publicada en el año 1891. Esta narración, que por sus características como son la extensión de la obra, el argumento y sus matices fantásticos, se clasifica en el subgénero de cuento, como lo caracteriza Walter Vargas en su análisis sobre diversas obras con dichas características, El príncipe feliz o El diablo en la botella. Son cuentos infantiles o adolescentes, que como consecuencias transportan a cualquier lector a un mundo lleno de misterio y dilemas morales, explorando los peligros de los deseos insaciables y las consecuencias de jugar con fuerzas desconocidas. Robert Louis Stevenson fue un escritor escocés que se hizo muy famoso por sus historias de aventura y fantasía, con un toque de reflexión sobre la vida. Sus libros más conocidos son La isla del tesoro y El diablo en la botella. Le gustaba viajar y eso se nota en sus historias, ya que muchos están ambientadas en lugares exóticos, como las islas del Pacífico, donde sucede El diablo en la botella. La historia sigue una estructura clara. En el planteamiento se nos presenta a Kai, un joven hawaiano de espíritu aventurero. En un viaje encuentra a un hombre que le vende una botella mágica con el poder de conceder deseos. Sin embargo, hay una condición. Quien posea la botella al momento de morir sufrirá una condena eterna. En el nudo, Kai usa la botella para obtener riquezas y construir la casa de sus sueños, pero poco a poco después descubre que ha contraído lepra, lo que lo sumerge en una desaparición profunda. Esto lo lleva a buscar la manera de deshacerse de su enfermedad, sin caer en la maldición de la botella. El clímax ocurre cuando Kai debe tomar una decisión crucial que pondrá a prueba su moral y su destino. Finalmente, el desenlace deja un final abierto, ya que, aunque parece haber logrado su objetivo, queda la duda de si realmente se libró de la maldición o si ésta se manifestó de otra manera. El cuento se desarrolla en un ambiente realista con toques de fantasía. Siguiendo la tradición de historias sobre pactos con el diablo, los espacios principales son las islas de Hawái, específicamente en entornos como el puerto donde Kai compra la botella, su casa soñada y distintos lugares a los que viaja en su búsqueda de una solución. El ambiente cambia conforme avanza la historia. Al inicio es tranquilo y esperanzador, poco a poco se vuelve sombrío y angustiante. Conforme Kai enfrenta su dilema, el tiempo de la historia es definido, pero sugiere que ocurre en una época en la que creencias en lo sobrenatural aún son comunes y la medicina aún no tiene avances significativos para tratar enfermedades como la lepra. El narrador es en tercera persona omnisciente, lo que permite conocer tanto los hechos como los pensamientos y emociones de Kai. Este tipo de narrador ayuda a que el lector se conecte con la angustia del protagonista y entienda la gravedad de sus decisiones. Stevenson, en su estilo característico, utiliza una narración sencilla pero efectiva, con descripciones detalladas que generan tensión y una sensación de destino omnisciente. Los personajes se pueden clasificar en varias categorías. Kai es el protagonista, un personaje dinámico que evoluciona a lo largo de la historia. Ku, su esposa, es un personaje secundario, pero con un papel clave, ya que representa el amor y la lealtad. También hay personajes incidentales como los antiguos dueños de la botella y los curanderos, que Kao consulta a quienes le aportan distintas perspectivas sobre el objeto. Finalmente, la botella misma actúa como un personaje simbólico representando la avaricia, el miedo y la corrupción del deseo humano. La historia se cuenta en orden cronológico, aunque hay algunos recuerdos del pasado que ayudan a entender la situación de Kao. No se menciona una fecha exacta, pero se da a entender que ocurre en un tiempo en el que las creencias en lo sobrenatural siguen siendo influyentes. A medida que avanza la trama, el ritmo se acelera, reflejando la urgencia de Kao por tomar una decisión y la creciente tensión de la historia. El diablo en la botella nos muestra el riesgo de desear demasiado y como la ambición puede convertirse en una trampa, a veces lo que parece una solución solo trae más problemas. Stevenson juega con la idea de que el verdadero problema no es la botella en sí, sino el miedo y la avaricia de las personas que lo poseen. Esta historia puede comparar con otros donde los protagonistas hacen pactos arriesgados, por poder o riqueza, como la leyenda de Fausto. También tiene similitudes con historias de terror psicológico, donde el verdadero enemigo es el propio miedo del personaje. Además, se puede ver como una crítica a la idea que el dinero los ilusiona todo.
Kaiwi logra obtener lo que quiere, pero al final se da cuenta de que cada decisión tiene un precio. La historia nos deja pensando en los límites de la ambición y en las consecuencias de nuestras elecciones. El diablo en la botella te hace pensar sobre los peligros de la ambición y los deseos desmedidos. A través de la travesía de Kaiwi, Stevenson nos muestra cómo algo que parece una solución mágica puede convertirse en una trampa peligrosa. La historia nos recuerda que a veces lo más valioso no son las cosas materiales, sino el amor, la lealtad, la tranquilidad de conciencia. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el miedo y la avaricia pueden corrompernos.